banda base, la creación y configuración de las portadoras para cada tecnología. Entonces, eso es la estación base, es como el controlador en campo, por decirlo de esta forma, ¿vale? Listo, muchas gracias. Listo. A eso se refiere con la BTS, ¿vale? La controladora de campo, ya en el sitio. Recuerden que pues obviamente tenemos diferentes zonas. El dispositivo móvil, ¿vale? En la estación base, pues obviamente hay una serie de equipos, pero tiene que haber uno que sea el que controle, el que sea el líder como tal, ¿vale? En ese caso se conoce como BTS o como nodo, ¿vale? O sea, en cada tecnología tiene un nombre diferente, lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué es el encargado de hacer la asignación de muchas cosas? Es el que también en donde se conecta el cable de transmisión que le permite la conectividad con el core. Entonces, por eso se le llama BTS, es el controlador en campo como tal, el encargado de las telecomunicaciones, por decirlo de esta forma. ¿Listo? A eso se refiere con ese término BTS, Base Station Transceiver, ¿vale? Estación base como tal. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, vamos avanzando entonces. Listo, entonces acá ya tenemos como tal, miren, BTS. Esto que tenemos acá prácticamente se llaman BTS, pero ¿en qué tecnología? En 2G. Ultrasight, en este caso, uno de los primeros hardware, el primer hardware pues que se implementó para 2G. Y FlexiEdge, el segundo hardware que se implementó para 2G, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de los primeras BTS o bastidores. En Ultrasight, dentro de esta BTS se implementaban 8 tarjetas que hacían todos, cada uno de esas 8 tarjetas aportaba algo al funcionamiento de la red móvil, ¿vale? Pero pues los equipos estaban distribuidos en este caso, ¿vale? En FlexiEdge de 8 se redujeron a 4 equipos, nada más, ¿vale? Se empezaron como a compactar mucho más los equipos, pero ambas BTS, ambas estructuras de hardware trabajaban con un sistema llamado feeder. Eso es nuestra antena. ¿En qué consistía ese feeder? En tener un cable coaxial, ¿vale? Desde el equipo de radiofrecuencia que estaba en la BTS, ¿vale? En este caso el feeder. Eso es el feeder, un cable coaxial que consistía en que en transmitir una energía de radiofrecuencia desde un punto a otro. ¿A qué se refiere esto? Entonces, el feeder es se conoce también como la guía de onda. O sea, es el cable en donde se transmitía esa señal, esa onda que llegaba a la antena y que la antena retransmitía hacia el dispositivo móvil y viceversa. De la antena se devolvía hasta dónde? Hasta el equipo de radiofrecuencia. El equipo de radiofrecuencia internamente pues enviaba al transmisor o al receptor, que de hecho aquí estaban los TRX. ¿Qué función hacían los TRX? Eran los elementos encargados de asignar un canal, un time slot, para que el servicio en voz o datos se pudiera mantener dentro de una red 2G, ¿vale? O de la tecnología 2G. O sea, era el que liberaba como unos canales de frecuencia para que una llamada se pudiera mantener. ¿Listo? Para que no tuviera algún tipo de interferencia. Eso se podía ver en la BTS cuando había una llamada activa, en esas ultrasight o flexi edge, ¿vale? Nos dejaba ver un color amarillo cuando era el servicio era de voz, ¿vale? O nos dejaba ver un color azul cuando el servicio era en datos, ¿vale? Cuando el servicio era en datos en ese caso. Entonces, de acuerdo a esto, todos los equipos contribuían al envío de información desde la BTS hasta la antena a través de este medio guiado, o sea, un cable. Y la antena, pues ya retransmitía a través de ondas electromagnéticas, que son aquellas que no se necesitan de un medio físico para desplazarse, ¿cierto? O sea, utilizan el espectro electromagnético en este caso. Entonces, en base a esto, se utilizaba este tipo de cableado, pero este cable, pues obviamente, metía algo que se conoce como atenuación. ¿Qué es la atenuación? Pérdida de la potencia de la señal. ¿Qué significa esto? De que pues obviamente la BTS enviaba una potencia, qué sé yo, supongamos 20 vatios. Lo ideal es que esos 20 vatios llegaran a la antena y la antena los pudiera retransmitir, ¿vale? La antena simplemente lo que hace es retransmitir una potencia que se le entrega a través del medio guiado, pero
Si a lo largo de ese cableado se perdía esta potencia, no sé, se perdían 5 vatios y a la antena nada más llegaban 15 vatios, la antena retransmitía a 15 vatios la información, ¿vale? La antena no amplifica, no es un amplificador de potencia, ¿vale? ¿Por qué se perdía esos 5 vatios? Por el cable, por el medio, ¿vale? Un cable coaxial. Todo iba a depender de la distancia del cable, del diámetro del cable, de las conexiones en los equipos, de que si se garantizaba o no unos torques para evitar aumentar la impedancia y eso evitar tener una pérdida, ¿vale? En base a esto, estos sistemas, pues obviamente era pues de lo mejor que se tenía en su momento, ¿vale? Entonces por eso se usaba, pero aún así tenían mucha atenuación. Ahorita vamos a ver las referencias de cable, que pues obviamente también dependiendo del diámetro del cable, la distancia, obviamente se reducía al máximo estos temas de la atenuación, ¿vale? Pero pues uno en campo también debería garantizar las conexiones, el fabricado de los conectores, porque esos conectores del feeder tocaba fabricarle un conector, pues no llegaba de fábrica. Pues hermano, no sabíamos cuál iba a ser la distancia exacta del cable. Entonces, en campo era que se fabricaba ese conector y se debían tener unas buenas prácticas para el armado de ese conector y así aumentar esos tipos de pérdida. Vulcanizar correctamente los conectores, o sea, protegerlos del medio ambiente. Estaba la intemperie, pues había que vulcanizarlos bien con cintas para evitar el contacto con agua. Esto que también genera una reflexión dentro de la línea de transmisión, ¿no? Entonces, cuando no se tenían estas buenas prácticas, era que empezaba a suceder esto, de esa atenuación y pérdida de la potencia de la señal. Y pues obviamente sabemos de que acople perfecto no hay, ¿no? Eso solo existe en la teoría, un acople perfecto, de que usted envió una potencia desde el equipo y desde el equipo emisor llegó al equipo de destino y transmitió la misma potencia, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando insertamos una señal dentro de un elemento físico, pues tenemos algo que es la pérdida por inserción, ¿no? Entonces eso nos conlleva sí o sí a tener una pequeña pérdida, pero bueno, todo eso lo empezaba a calcular el ingeniero del sitio. Él decía, bueno, en la conexión de piso vamos a tener una pérdida de 0,1 dB, ¿vale? En el piso. Listo. Por la distancia del cable y el diámetro podemos tener una pérdida de 0,10 dB. Entonces lleva empezando a hacer su sumatoria. En la conexión en la antena tenemos otro 0,05 dB. Y entonces esto me puede dar 2 dB. Listo. Entonces para que mi antena retransmita a 20 vatios, yo voy a mandar a configurar mis TRX a 22 vatios de potencia. O sea, en este caso le calculaba los 2 vatios de pérdida que iba a tener. O sea que la antena en ese caso él sabía que estaría transmitiendo a cuánto, a 20 vatios, ¿cierto? Por el cálculo que él ya había hecho. Entonces él hacía su cálculo en su diseño, pero pues ahora dependía, venga, el man de campos iba a tener las buenas prácticas para garantizar estas pérdidas que usted está diciendo y a veces no pasaba, porque usted no torqueaba el conector bien, no tenía en cuenta los radios de curvatura, el cable lo golpeaba, no tenía buena precaución y eso empezaba a aumentar las pérdidas de la potencia que se estaba transmitiendo sobre este medio guiado, sobre este medio físico llamado feeder. Entonces, ¿cuál era el desafío? Pues obviamente recuerdan que pues la evolución de la tecnología ha ido año a año, ¿no? Ha venido mejorando. Entonces, esto era lo mejor que se tenía en su momento, en donde la unidad banda base estaba cerca a la unidad de radiofrecuencia, máximo a 2 metros. Se comunicaban con buses de datos, ¿vale? ¿Cuál era el desafío? Poder separar el equipo, la unidad de radiofrecuencia, de la unidad banda base y llevarlo lo más cerca posible a la antena, para evitar que este recorrido de cableado tan largo y así evitar que la atenuación. Si el RF está más cerca a la antena, quiere decir que este cable coaxial, pues obviamente va a ser mucho más corto, ¿no? En este caso, y así evitamos aumentar más la atenuación. Pero aún así, se deben seguir garantizando estas buenas prácticas, buenos radios de curvatura, no maltratar los jumper, que en ese caso, pues el jumper es un cable coaxial de media, ¿vale? Pero sigue siendo un feeder, ¿vale? Los conectores, no forzarlos, a veces forzan los conectores, eso genera pérdidas dentro del sistema. Entonces, es lo que hace de que se tengan un alto RTWP, señales de ruido, pues lo que hace de que se tenga RX Signal Level,
descompensación entre el transmisión y la recepción. ¿Por qué? Porque no se tienen estas buenas prácticas. Entonces, eran los equipos que se tenían en su momento y que utilizaban este tipo de medios, sistemas feeder. Listo, pero entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Son las 10:05, vamos a hacer una pausa en la mañana. Siempre estaremos tratando de manejar estas pausas sobre las 10 de la mañana y por la tarde sobre las 3 de la tarde para hacer un estiramiento, para que tomen tinto, se desestresen, organicen sus ideas, sus apuntes y ya continuamos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vemos a las 10:20, ¿vale? Nos vemos a las 10:20. 15 minuticos ahí de pausa para el tinto, ¿vale? Entonces ya nos vemos, señores.